Ahora vamos a estudiar las funciones racionales. En sí, la función que nosotros vamos a estudiar ahora es la función homográfica, pero antes tengo que mencionar algo breve con respecto a las funciones racionales. ¿Qué forma tienen, o mejor dicho, qué expresión tienen las funciones racionales? Tiene la siguiente expresión. Es una división donde arriba y abajo tenemos polinomios. Observa, arriba es un polinomio de grado 3 y abajo es un polinomio de grado 2. Es una función racional. Veamos otra función racional. Observa, arriba es un polinomio de grado 2 y abajo un polinomio de grado 4. Quise hacer estos dos ejemplos para que ustedes no lo generalicen, porque si solamente les doy este ejercicio, perdón, este ejemplo, ustedes pueden pensar que arriba siempre tiene que ser un polinomio de grado mayor que el que está abajo, y no siempre tiene que ser así. Por ejemplo, acá el polinomio es de grado 2 y acá es un polinomio de grado 4. Otra cosa más, este es un polinomio de grado 3, pero no está completo, ¿sí? No está completo porque te falta el término independiente y te falta el x al cuadrado. Este polinomio bueno, este es un polinomio de grado 2, pero incompleto también. Este también es incompleto. El único completo es este que está acá, ¿sí? Así que, a ver, pueden ser polinomios de cualquier grado y pueden ser completos o incompletos, ¿sí? Pero lo que tiene que ser sí o sí es lo siguiente. Arriba y abajo tienen que ser polinomios para que se le pueda llamar funciones racionales. ¿Lo repetís, profe, de vuelta, porfis? ¿Perdón? ¿Cuándo se cumple que es una función racional? Bien. Por lo siguiente, si vos tenés una división y arriba y abajo son polinomios, es una función racional. Siempre y cuando arriba y abajo sean polinomios. De cualquier grado. No interesa el grado, ¿sí? De cualquier grado. Y voy a dar un ejemplo de una función que no sea racional. Por ejemplo, cuando nosotros resolvimos el conjugado. Si yo te doy una función h de x es igual a la raíz de 2x menos 6 más 7 dividido por x menos 2. Por ejemplo, esta función no es racional. ¿Por qué? Porque arriba no es un polinomio. Abajo sí es un polinomio, pero arriba no es. Entonces, esta función no es racional. Ahora es momento de hablar de las funciones homográficas. Vamos a ver la definición de funciones homográficas. Si le pueden sacar captura, mejor, porque les voy a mostrar mucho de esto. Funciones homográficas. Definición. Una función homográfica está definida como el cociente de dos polinomios. Recuerden que el cociente es la división, ¿sí? Hasta acá coincide con la definición de funciones racionales. Bueno, no les he escrito de forma, digamos, o de manera formal la definición de racionales porque no lo va, no, o sea, hoy me interesa más la función homográfica, ¿sí? Después la función racional lo van a ver el día viernes con Vivi. Hasta acá coincide la definición con la función racional, ¿sí? Porque nos dice que una función homográfica está definida como el cociente o la división de dos polinomios. Perfecto, hasta ahí coinciden. Pero si seguimos viendo la definición, ¿qué nos dice? Donde el numerador es un polinomio de grado 0 o grado 1. Donde el polinomio es, perdón, donde el numerador es un polinomio de grado 0 o 1. Y el denominador es un polinomio de grado 1. Esa es la gran diferencia entre la función homográfica y la función racional. O sea, las homográficas están dentro de las racionales, pero las homográficas te exigen un requisito. Para que sea llamado homográfica, la función, o sea, tiene que tener arriba y abajo polinomios, sí, pero arriba tiene que ser un polinomio de grado 0, es decir,
de esta forma, o un polinomio de grado 1. Recuerden que los polinomios de grado 0 son los números. Por ejemplo, si vos pensás en el 10 es un polinomio de grado 0. ¿Por qué? Porque el 10 está multiplicado por x elevado a la 0, por esa razón. O sea, un número real básicamente es un polinomio de grado 0. Pensalo de esa forma, ¿sí? Bien, esto es lineal, bueno, esto ya lo sabemos, ¿sí? Lo hemos estudiado que esto es una función lineal, lo que está arriba y lo que está abajo. Ahora, ustedes observan un más menos. No lo confundan con la resolvente, porque algunos piensan que estoy haciendo referencia a la resolvente. No. Es más o menos escrito de esta forma porque a veces está sumando o a veces está restando, pero no ambos a la vez. ¿Sí? Bien. Este es el diseño de las funciones homográficas. Arriba puede ser un polinomio de grado 0 o puede ser un polinomio de grado 1. Pero el denominador siempre, escuchen bien, pero siempre tiene que ser un polinomio de grado 1. Y esto puede ser una posible pregunta teórica del examen final. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la función homográfica y la función racional? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, las homográficas, arriba tiene que ser un polinomio de grado 0 o 1 y el denominador siempre un polinomio de grado 1. Listo, esa es la gran diferencia con la racional, porque la racional puede ser polinomio de cualquier grado. ¿Sí? Y, a ver, antes que me olvide, con respecto al tema de límites, también una posible pregunta teórica para el examen final oral es cuáles son las indeterminaciones que se estudian en clase y cuáles son los métodos para salvar dicha indeterminación. Eso ya lo vimos también. Las indeterminaciones que hemos estudiado en clase son el 0 sobre 0, infinito sobre infinito. ¿Y cuáles son los métodos para salvarlo? También lo he mencionado, ¿no? Tengan claro todo eso. Son posibles preguntas teóricas. Recuerden que las preguntas teóricas para el examen final oral es todo lo que vemos en clase, ¿sí? Veamos primero la forma canónica. Las funciones homográficas se pueden representar de dos maneras. Se pueden representar de forma canónica o de forma general, muy parecido a las funciones cuadráticas. Recordemos que las funciones cuadráticas se pueden representar de la siguiente manera: polinómica, canónica y factorizada, que también puede ser una posible pregunta para el oral, ¿sí? Entonces, las homográficas, ¿de qué manera se pueden manifestar? De forma o de manera canónica y de forma general, o forma canónica y general, lo mismo, ¿sí? Vamos a estudiar primero la forma canónica de las funciones homográficas. ¿Qué estructura tiene la forma canónica? Lo siguiente. Arriba siempre va a ser un polinomio de grado 0. Si vos tenés arriba un polinomio de grado 0, por esa razón les aparece la, ¿sí? Digamos, está en forma canónica, porque es un polinomio de grado 0. Ahora, esta fracción siempre va a estar afectado por un número. Este número puede estar sumando o restando. Con los ejemplos va a quedar más claro, ¿sí? Profe, una Sí. consulta con lo que estábamos hablando recién. ¿No sería que cuando la función es racional, no tendrá que ser ni de grado el denominador ni 0 ni 1? Porque si no, ahí sería homográfica. Muy buena pregunta. Lo que ocurre es lo siguiente, es que las funciones homográficas están dentro de las racionales. Por esa razón, toda homográfica es racional. Ah, genial, genial. Gracias, profe. De nada. Recuerden eso, toda homográfica es racional, pero toda función racional no es homográfica. ¿Sí? Bien, ahora, lo que nosotros vamos a calcular en las funciones homográficas son las asíntotas. Ahora vos te preguntarás, ¿qué son las asíntotas? Bueno, las asíntotas lo puedes pensar de varias formas. Podría ser un abismo. O sea, yo tengo mi camino, el gráfico va a ser mi camino, pero en ambos extremos voy a tener, digamos, un abismo. O sea, esas son las asíntotas. O sea, como que son rectas, ¿sí? Digamos que por donde el gráfico no lo puede cortar. Con los gráficos les va a quedar más claro, ¿sí? Bien, pero ¿qué tipo de asíntotas existen? La asíntota vertical y la asíntota horizontal. ¿Cómo encontrás la asíntota vertical? Lo encontrás de la siguiente forma. El denominador siempre lo igualás a 0, siempre. Ahora, acá les he escrito un más menos, porque si está sumando pasa con signo negativo, y si está restando
pasa con signo positivo. Bien, y luego el b lo pasas a dividir y listo. Básicamente, para encontrar el asíntota vertical, lo que vos tenés que hacer es despejar x del denominador, listo. Y siempre lo igualás a 0, siempre. Ahora, para encontrar el asíntota horizontal, no hay que hacer ningún cálculo porque siempre es el valor que está sumando o restando a la fracción. O sea, todo lo que está fuera de esta fracción, vos tenés que fijarte cuál es el número que está sumando o restando, ese va a ser la asíntota horizontal. El término independiente. Exacto, sí. Ahora veamos el gráfico de las funciones homográficas. Y si no hay, profe, término independiente, no hay asíntota horizontal. Buena consulta. Si vos no tenés ningún número ni sumando ni restando, se sobreentiende que es el 0. Entonces la asíntota horizontal sería i igual a 0. Bien. Gracias. Veamos la gráfica de las funciones homográficas. Si a es mayor a 0, el gráfico tiene el siguiente comportamiento. Si a es menor a 0, el gráfico tiene el siguiente comportamiento. ¿Qué nombre recibe la gráfica de las funciones homográficas? El nombre de hipérbolas. Vuelvo a repetir, recibe el nombre de hipérbolas. Esto también podría ser una pregunta teórica. ¿Cuál es el nombre de la gráfica de las funciones homográficas? Muchos no lo recuerdan, pero son hipérbolas, ¿sí? Bien, recuerden que A es el polinomio Perdón, de grado profe. 0, ¿sí? Perdón, ¿esta es la gráfica de la canónica, no? Sí, este es el gráfico de las funciones homográficas, en sí de las funciones homográficas, porque es el mismo para la canónica y para la general, es el mismo. Ah, ok. La única diferencia es que cuando yo estoy en forma canónica, puedo saber rápidamente cuál es el comportamiento de las hipérbolas. Ahora les explico a qué me refiero, ¿sí? En cambio, cuando yo lo tengo en forma general, no sé con exactitud cuál es el comportamiento de las hipérbolas. Pero las hipérbolas siempre van a tener este comportamiento. Voy de nuevo, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de coordenadas, el eje X y el eje Y. Entonces, para nosotros esto va a ser el primer cuadrante, esto va a ser el segundo cuadrante, esto va a ser el tercer cuadrante y este va a ser el cuarto cuadrante. Lo mismo acá, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar únicamente en la forma canónica de la función homográfica, ¿sí? Únicamente en la forma canónica. Nos vamos a concentrar en la forma canónica. Entonces, cuando A es mayor a 0, acordate que A es el número que está arriba, ¿sí? Está en el numerador. Si es mayor a 0, las hipérbolas pasan por el primero y tercer cuadrante. Listo. O sea, el signo de A me va a permitir saber por dónde pasan las hipérbolas. Si A es menor a 0, las hipérbolas pasan por el segundo y cuarto cuadrante. Listo. ¿Sí? Ahora, observen lo siguiente. Las gráficas no lo tocan al eje X ni al eje Y. Acá parece que lo toca, pero no lo toca. ¿Sí? Acá como que me acerqué demasiado. Pero no lo toca, ¿sí? Háganse la idea que en estos gráficos el eje X y el eje Y se comportan como asíntota. Pensad de esa manera. ¿Sí? Es una asíntota. O sea, pensad que es un abismo. O sea, yo estoy acá, ¿sí? Sigo mi camino y cuando quiero pasar al cuarto cuadrante no puedo hacerlo, ¿sí? Porque esto es una asíntota, o sea, es un abismo. Entonces, ¿qué decisión tomo? Bueno, continuar de esta forma porque pienso que en algún momento voy a poder pasar o llegar al cuarto cuadrante, pero eso nunca va a ocurrir porque esto es un abismo, ¿sí? Como que estoy, digamos, encerrado en ese cuadrante. Observen, tengo una asíntota por acá y tengo otra asíntota por acá. Pensando que ambos ejes son asíntotas. Entonces, el gráfico se acerca demasiado, pero nunca lo toca. Es por eso que primero vamos a estudiar el concepto de límites. ¿Qué es el límite? El límite es que me acerco demasiado, pero nunca lo toco. ¿Sí? Me acerco demasiado, pero nunca lo toco. No lo puedes tocar. Si te acercas demasiado, bueno, te vas al abismo.
Ahora, el dominio, ¿cómo encontrás el dominio de estas funciones homográficas? Lo encontrás de la siguiente manera. Los reales menos AB. ¿Quién es AB? Asíntota vertical. Y la imagen, ¿cómo la encontrás? Los reales menos la asíntota horizontal. Vuelvo a repetir, asíntota vertical, asíntota horizontal. Probablemente sea un poco confuso para ustedes, pero voy a hacer un ejemplo de función homográfica expresada en forma canónica, ¿sí? Y cuando yo grafique las asíntotas, siempre lo hago en línea punteadas, pero no están obligados a hacerlo en línea punteadas, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración, porque probablemente yo ahora lo haga en línea punteadas y el día viernes ustedes vean con Vivi que no lo hace en línea punteada, no hay ningún problema, ¿sí? Solo que es la costumbre que yo tengo para poder, digamos, notar la diferencia. Vamos a hacer un ejemplo básico de funciones homográficas expresada en forma canónica. Estamos por ahora en forma canónica, ¿sí? Veamos un ejercicio. Profe, ¿por qué el dominio son todos los reales menos la asíntota vertical? Bien, por lo siguiente, la respuesta es muy breve. Esto que está acá es por definición. El dominio siempre va a ser lo real menos la asíntota vertical y la imagen siempre va a ser todo lo real menos la asíntota horizontal. ¿Por qué? Ahora te puedo dar mi propia explicación, porque esto, digamos, no pueden participar en el dominio, ni esto puede participar en la imagen, porque digamos que el gráfico nunca lo puede tocar, por esa razón. Vale. Gracias, profe. De nada. Bien, tenemos esta función. Sabemos que es una homográfica, porque arriba es un polinomio de grado 0 y abajo un polinomio de grado 1. Sabemos que es una homográfica expresada en forma canónica, porque arriba es un polinomio de grado 0 y abajo es un polinomio de grado 1. Ahora se preguntarán, ¿y cuál es el número que está sumando y restando? Como no aparece, se sobreentiende que es el 0. Cero. Perfecto, muy bien. Entonces voy a calcular la asíntota vertical. AB significa, para mí, asíntota vertical. ¿Y cómo lo encontrás? Igualando a 0 el denominador. Pero en el denominador únicamente nos aparece X, entonces no hay nada que despejar porque ya está despejado. Ahora, calculás la asíntota horizontal. Veamos, asíntota horizontal. Por definición es I igual a 0. Recuerden que siempre es el número que está sumando y restando. Listo. Ahora, esto es importante, ¿sí? X igual a 0, ¿quién es? Recuerden que esto es el eje I. I igual a 0, ¿quién es? Es el eje X. Esto es coincidencia, ¿sí? No siempre va a ocurrir esto. Después el viernes van a hacer más ejercicios. En este caso, ¿qué ocurre? El eje Y se comporta como asíntota vertical y el eje X se está comportando como asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque me están resultando 0 los dos. Entonces, cuando yo hago el gráfico, es mi costumbre, ¿sí? Como el eje Y se comporta como asíntota, yo lo grafico en línea punteada para notar la diferencia. El eje X también se comporta como asíntota, bueno, en este caso es asíntota horizontal. Entonces, como se comporta como asíntota, yo lo voy a trazar en líneas punteadas para notar la diferencia. ¿Por dónde van a pasar las hipérbolas? Bueno, veamos. Como está en forma canónica, únicamente me concentro en el signo de A. ¿Quién es A? El que está arriba. ¿Qué signo tiene? Positivo, porque es un 1. Entonces, cuando es positivo, recuerden, es primero y tercer cuadrante. Ojo que las asíntotas son los que dividen los cuadrantes, ¿sí? Entonces, esto es primero y este es tercer cuadrante. Listo. Recordemos que acá está el 0. Ahora sí, ¿qué vamos a responder? Todo lo que se les puede pedir en los exámenes. El dominio. ¿Cuál es el dominio? Recordemos la definición. Todos los reales menos la asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? El 0. ¿Cuál es la imagen de esta función? Por definición, son todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? El 0. ¿Cuál es el conjunto de ceros? No tiene.
O sea, conjunto de ceros son las raíces. No tiene raíces porque nunca lo corta el eje X. ¿Y por qué no lo corta? Porque el eje X se está comportando como asíntota horizontal. O sea, el gráfico nunca lo va a cortar. Entonces es el conjunto vacío. Esto es conjunto vacío. ¿Cuál es el conjunto de positividad y cuál es el conjunto de negatividad? Veamos. Imaginemos que es posible hacer el recorrido. Entonces, si haces el recorrido de izquierda a derecha, y nos vamos a detener en esta asíntota. Ojo que este cero no es raíz, pero me voy a detener porque en este intervalo el gráfico está por debajo del eje X, entonces le corresponde al conjunto de negatividad. Y si continúas con el recorrido, en todo este intervalo el gráfico siempre está por encima del eje X, entonces le corresponde al conjunto de positividad. Si bien es cierto, aparece acá el cero, nosotros estamos acostumbrados a que siempre aparezcan acá las raíces en el conjunto de positividad y negatividad, pero observen que acá el cero aparece no porque es raíz, sino porque, digamos, es una asíntota, ¿sí? Lo que está ocurriendo acá. Por esa razón. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Esto lo van a reforzar el día viernes, ¿sí? Ahora voy a mostrarles la forma general de una función homográfica. Profe, antes de seguir, tengo una duda. Sí. Se me mezcla un poco el concepto de hipérbole con asíntota, no entiendo bien la diferencia. Bien, la hipérbola es esto que está de azul. Es el gráfico de la función. Cuando la función tiene este comportamiento, recibe un nombre, son hipérbolas, ¿sí? Asíntotas, digamos, las asíntotas son rectas verticales u horizontales. Las asíntotas siempre son rectas, ¿sí? Y esta es la forma de calcularlos. La vertical, el denominador siempre lo igualas a 0 en la canónica, y la horizontal, bueno, siempre es el número que está sumando o restando. No sé si se comprendió. Sí, sí, gracias, profe. Genial. Ahora veamos la forma general de la función homográfica. Observen, arriba y abajo siempre son polinomios de grado 1. Listo. Si arriba y abajo son polinomios de grado 1, es la función homográfica, pero expresada en forma general. La única aclaración que nos piden acá es que C tiene que ser distinto de 0. Si C es distinto de 0, bueno, mejor analicemos por qué C tiene que ser distinto de 0. Porque si C vale 0, sí, decime. Una consulta. Cuando hagamos las funciones homográficas, vamos a tener que buscar la imagen porque si total nunca va a tocar el eje X ni el eje Y, la asíntota, las imágenes, tipo las raíces. O sea, siempre va a ser con lo que no va a haber o sí va a haber. Y técnicamente nunca la toca el gráfico. Lo que sucede es lo siguiente, el eje Y y el eje X no siempre van a ser asíntotas. Entonces, en esos casos sí va, digamos, a existir un conjunto de 0. Luego, voy a hacer un ejemplo de forma homográfica, perdón, voy a hacer un ejemplo de forma general para que ustedes lo puedan entender mejor, ¿sí? Dale, gracias. Bien, de nada. Bien, la vertical lo calculas de la misma manera. El denominador siempre lo igualas a 0 y despejas X. La horizontal, acá viene la gran diferencia, ¿sí? En la horizontal, lo que vos tienes que hacer es dividir los coeficientes principales. Recuerde que en la canónica era el número que estaba sumando, restando a la fracción, pero en la general va a ser la división de los coeficientes principales. Dicho de otra manera, arriba es un polinomio de grado 1, abajo es un polinomio de grado 1. Si acá utilizar la técnica de los grados, ¿qué te queda? A sobre C. Podés pensar de esa manera, ¿sí? El dominio de la imagen es lo mismo. Reales menos asíntota vertical, reales menos asíntota horizontal. ¿Y esto por qué es? Por definición.
Si yo te llegara a preguntar en el oral por qué el dominio es así, bueno, únicamente por definición. Igual no creo que te pregunte eso, porque la única respuesta es por definición. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un ejemplo de la forma general. Voy a inventar un ejercicio y con eso cerramos la clase. F de x es igual a x más 1 dividido por x menos 2. Tenemos esta función homográfica expresada en forma general, porque arriba y abajo son polinomios de grado 1. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular las asíntotas. Es lo primero en las homográficas. Asíntota vertical. ¿Cómo lo encontrás? Igualando a 0 el denominador. Observen, acá no coincide con el eje Y, no coincide, porque te da x igual a 2. Ahora veamos la asíntota horizontal. Recordemos que es la división de los coeficientes principales. ¿Cuál es el coeficiente principal del numerador? Es 1. Y del denominador también es 1. Es el número que multiplica al mayor x, es decir, el que multiplica a x. ¿Sí? Porque como es homográfica, siempre va a ser x a la 1. Entonces, acá nos queda 1 dividido por 1. ¿Cuánto vale y? Y vale 1. Observen que en este ejercicio la vertical y la horizontal no coinciden con los ejes, ninguno de los dos. Puede ser que coincidan los dos o uno o ninguno. En este caso ninguno coincide con los ejes. Entonces, observemos la gran diferencia. Esto también puede ocurrir en la canónica, chiques. En la canónica también puede ocurrir que la asíntota vertical y la horizontal no coincidan con los ejes X e Y. ¿Sí? No piensen que solamente en la canónica las asíntotas pueden coincidir con el eje X y el eje Y. No, eso es falso. Tanto en la canónica como en la general puede coincidir las asíntotas con los ejes. Puede coincidir. Bien, ahora, como nosotros sabemos que el eje X y el eje Y no se comportan como asíntotas, porque ninguno me dio 0, entonces lo voy a trazar con total normalidad. Bien. Ahora sí, vamos a graficar las asíntotas. Primero son los ejes cartesianos y luego las asíntotas. Tenemos la asíntota x igual a 2, aproximadamente está por acá. Luego tenemos la asíntota horizontal y igual a 1. Aproximadamente está por acá. Esto lo grafico en línea punteada para notar la diferencia nada más. Si lo quieren hacer con línea normal, no hay problema. Bien, ahora, ¿por dónde pasa las hipérbolas? No lo sabemos, porque acá no te podés guiar por el signo de A, porque lo tenés en forma general. No sabemos si una de las hipérbolas pasa por el primer cuadrante, o pasa por el segundo, o pasa por el tercero, o pasa por el cuarto. No sabemos. Perdón, acá se me fue un poco, ¿sí? Bien, no sabemos por dónde pasan las hipérbolas. Entonces lo que vos tenés que hacer es lo siguiente. Dale el valor de 0 a x o a la función, cualquiera. Yo prefiero darle la función, ¿sí? Porque probablemente una hipérbola pase por este lado, por este cuadrante, o podría pasar por este otro cuadrante. Es decir, sí o sí lo va a tener que cortar en un punto al eje X. Sí o sí. ¿Y por qué sí o sí? Porque acordate que estos dos son asíntotas. ¿Qué significa que sean asíntotas? Que el gráfico va a estar muy cerca, ¿sí? Pero nunca lo va a tocar. Entonces, tiene que estar cerca por acá. Entonces lo va a cortar en un punto al eje X. Y si está por este cuadrante, sí o sí lo va a cortar en un punto al eje X.
No podés pensar que una hipérbola sea este comportamiento. Alguno podría decir, Isaías, pero si la hipérbola pasa por acá, así, no lo corta el eje X. No. Siempre tiene que estar muy junto con las asíntotas. Por eso se le llama asíntotas. ¿Sí? Entonces, observen que a la función le vamos a dar valor de 0. Si a la función le damos el valor de 0 es porque estoy buscando las raíces de esa función, ¿sí? Donde el gráfico corta el eje X. Ahora, el X menos 2 lo pasas a multiplicar. Y 0 por X menos 2, ¿cuánto nos va a dar? 0. Ahora, este 1 lo pasas con signo cambiado y nos queda que X es igual a menos 1. Entonces, significa que la hipérbola lo corta el eje X o una de las hipérbolas lo corta en el punto menos 1, aproximadamente por acá. Profe, no entendí lo que hiciste ahí, que le igualaste a 0. Bien. Nosotros necesitamos saber por dónde pasa una hipérbola, porque si vos sabes por dónde pasa una hipérbola, la otra hipérbola vas a saber por dónde va a ir, sí o sí. ¿Y eso por qué? Recordemos que por el gráfico siempre se cumple lo siguiente. Si una hipérbola pasa por el primer cuadrante, la otra pasa por el tercero, sí o sí, siempre. Y si una pasa por el cuarto cuadrante, la otra tiene que pasar por el segundo, o viceversa. Si pasa por el segundo, tiene que pasar por el cuarto. Siempre tiene ese comportamiento. Entonces vos tenés que encontrar una de las hipérbolas. Con saber por dónde pasa una, vas a poder intuir por dónde pasa la otra. Entonces, acá, podría ser que una hipérbola pase por este cuadrante. Ojo que estas son las asíntotas. Esto sería el primer cuadrante, esto sería el segundo. Recuerde que los cuadrantes con respecto a las asíntotas, no al eje X y al eje Y. ¿Sí? Este sería el primer cuadrante, esto sería el segundo, esto sería el tercero y este sería el cuarto. ¿Sí? Bien, entonces una hipérbola podría pasar por acá o por acá. Pero más chance tenés en esta parte porque fíjate que las hipérbolas tienen que estar muy cerca a las asíntotas. Entonces una hipérbola podría pasar por acá y lo va a cortar en un punto, el eje X. O podría pasar por acá. O sea, sí o sí lo va a tener que cortar el eje X una de las hipérbolas. Porque una de las hipérbolas va a tener que pasar sí o sí por el tercero o por el cuarto. Entonces, por esa razón, a la función le doy el valor de 0. Porque cuando vos le das a la función el valor de 0, es porque estás encontrando la intersección con el eje X. Por esa razón. ¿Sí? Entonces, el X menos 2 lo pasas a multiplicar y te queda que X más 1 es igual a 0, donde X te va a resultar el valor de menos 1. Por esa razón estoy pintando acá el menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora ya sabes por dónde pasa una de las hipérbolas, que va a ser el siguiente. Tiene que pasar por el menos 1. Bien, y este punto no interesa. Ahora, si una de las hipérbolas pasa por el tercer cuadrante, ¿por dónde va a pasar la otra? Sí o sí, por la Segunda. sería primer cuadrante. Por la primera. Primera Primera, bueno. Yo los conté al revés. Entiendo. No hay problema. Bien, entonces, como una pasa por el tercer cuadrante, la otra tiene que pasar sí o sí por la primera. Listo. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos a responder todo lo que nos pueden pedir en los exámenes. El dominio lo sabemos, es por definición los reales menos la asíntota vertical. ¿Cuál es la asíntota vertical? El número 2. La imagen de esta función es todos los reales menos la asíntota horizontal. ¿Cuánto vale la asíntota horizontal? 1. ¿Cuál es el conjunto de ceros? El conjunto de ceros es la raíz, el menos 1. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Veamos. Tenés que hacer recorrido. Y nos detenemos en la raíz. Está por encima del eje X. Y todo este intervalo también. Con respecto a este intervalo, el gráfico también está por encima del eje X. Observen, en este intervalo y en este intervalo, las hipérbolas están por encima del eje X. Entonces le corresponde al conjunto de positividad. De menos infinito a menos 1, unión de 2 a más infinito. Ahora, el conjunto de negatividad, ¿cuál es? Este intervalo. ¿Por qué? Porque en todo este intervalo, el gráfico siempre está por debajo del eje X. Entonces, esto es de menos 1 a 2. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio.
Si tienen alguna duda, pueden activar su micrófono. Bueno, me parece que no hay consultas. Recuerden que el día viernes van a haber más ejercicios y si le da tiempo a Vivi, van a ver el tema de composición de funciones, ¿sí? Eh, por las dudas, si el día viernes Vivi no le resuelve un ejercicio de límites con Ruffini, le piden por favor y que les explique, ¿sí? Por las dudas, porque conmigo no han visto ningún ejercicio con respecto a Ruffini. Sé que lo dio, digamos, en otra comisión y que se los pasó como un video, pero bueno, traten de pedirle un ejercicio en vivo para que se puedan sacar todas las dudas, ¿sí? Con respecto al método de Ruffini. Y van a resolver ejercicios de límites, homográficas y posiblemente composición de funciones. Me parece que alguien activó su micrófono, no sé si tenía alguna consulta. No, quería decir que en los videos de la práctica cero y de los polinomios está explicado con Ruffini, que cualquier cosa ahí se pueden fijar cada uno y está explicado. Ah, genial, genial. Perfecto. Gracias. Bueno, les deseo una buena semana para todos y para todas. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, Profe. profe. Chao.